Esto es A medias. Esta vez, ¿qué medias tienes tú? unos de unos muñequitos. Y yo de unos carritos, unos motorinos. Bienvenidos a un nuevo episodio de A medias. Vamos a conversar sobre Guaidó, el gobierno interino, qué es, qué ha sido, por qué existe esta especie de gobierno etéreo. Esta figura, porque Sí. el gobierno... Pero ¿por qué queremos hablar de eso? Porque queremos que la gente que está tanto en Venezuela como fuera, que no entiende por qué Guaidó sigue existiendo, porque el gobierno sigue existiendo, traten de entender cuál es su justificación jurídica, legal y pues, política. Y que prácticamente qué está pasando porque vamos a 2023. Y sigue. Y sigue ahí, pero al final no. Porque salió una noticia Salió una noticia en CNN. hace poquito. No, y en primero fue en Financial Times. Exacto. Primero fue en Financial Times. Y dijeron que Estados Unidos no iba a reconocer a Guaidó en el 2023. Pero creo que el headline era algo así como... No dijo como que Estados Unidos no lo va a hacer, sino como que tienen sus últimas. Exacto. Está como... Estás terminando. Estás en 3 y 2. Le pidieron un tiempo. Le pidieron un tiempo a Guaidó. Como Dijeron, que papi, vamos a ver porque esto no me está funcionando. vamos a pensar cómo están las cosas. Vamos a ver cómo fluyen nuestros caminos. Bueno. Pero Guaidó... Y también se basaron en la opinión de 2 dirigentes opositores. Dos dirigentes opositores, El CNN fue el CNN, dos dirigentes opositores o cercanos al gobierno interino, Ujú. pero uno sabe cómo es la oposición y que hay mucha gente hablando, hay mucha gente que no sabe qué quieren o para dónde Sí, van a hay ir. muchas agendas ahí que quieren sacar a O sea, a las Guaidó cosas del han gobierno cambiado interino. mucho desde de que se instauró el gobierno interino. Que fue yo- en enero del 2019. 2019. Guaidó Pero- se proclama presidente en la calle el 23 de enero del 2019. de que yo me acuerdo. Yo también. Pero yo no estaba Yo en fui a Caracas. marchar y nos dijeron, alguien me llamó y me dijo, se proclamó. Yo, ¿qué? Yo me acuerdo que Y aquel peo, ¿no? un amigo cumpleaños ese día y yo estaba trabajando y me acuerdo que marico, tenemos un nuevo presidente y yo, boba. Bueno, Pero todos estábamos ilusionados, yo estaba, wow. todos creímos, todos Yo casi lloro. dijimos, este va a ser el momento porque Estados Unidos lo reconoció, nos van a ayudar, la comunidad internacional está con nosotros, van a convocar elecciones pronto, va a entrar la ayuda humanitaria en Marico, febrero. Yo Todos dije, éramos Dios, unos ya no voy a niños. vivir en D-Word. Sí, ya no va a haber D-Word. Y estábamos allí súper ilusionados y bueno, la realidad nos Pero cayó en la vamos a cara. ir cronológicamente, se Sí, dice. vamos a ir ¿Por cronológicamente qué explicando paso por Guaidó paso. hizo eso? Para la gente que quizá está afuera o la gente que no leyó. Yo sé que casi el total de los venezolanos estaba tan into it, estaba tan pendiente de las noticias que creo que la mayoría sabe. La mayoría conoce, Pero pero al a que veces se le les olvidó, olvida, pero al que claro. se le olvidó, Maduro en 2018, recuerden, en protesta, vean, recuerden, protesta 2017, negociación en República Dominicana, Ajá. elecciones. Sacan a Luis Ortega, entra la constituyente en 2017, entra un nuevo fiscal general que O sea, ahí había pura tramoya del gobierno. Pero el punto de inflexión fue que Maduro, tras unas elecciones presidenciales, donde creo que el único que estaba que se había postulado era que sí Falcón, Henry Falcón. Henry Falcón, sí. Pura gente ahí random. Y Bertucci, creo. Y Bertucci, me acuerdo. Ujú. Él gana, entre comillas, obviamente, unas elecciones que no fueron elecciones, y él, en vez de juramentarse, donde tiene que juramentarse, que es la asamblea, una asamblea que había ganado en 2015, remember. La oposición, una La asamblea oposición. opositora a la que Maduro no iba desde No. el 2016 con Ramos Ayub. Después de allí dijeron, no, ustedes son ilegítimos, ustedes están en desacato, cosa que no existe. Hasta la misma fiscal general en ese entonces, Luis Ortega, dijo, ¿por qué ustedes le hacen caso al desacato? El desacato no existe con figura jurídica. La tipa estaba como que, porque ustedes son tan huevones de Qué que bolas se dejaron qué joder. bolas Luis Ortega que se zafó de esa vaina, ¿verdad? Sí, Se pero- salió en el mejor momento. El mejor momento La cuando, malaya. cuando intentaron con el Tribunal Supremo desconocer completamente la Asamblea, ella dijo, esto es un golpe Es un golpe. es un Pero golpe entonces había constitucional. como que mucha tramoya y Maduro se juramenta en el TCJ, totalmente ilegal. En el 2018. Y yo me acuerdo que yo estaba viendo en el televisor de mi abuela y yo, qué bola que esto está Pero pasando. no nos dolió tanto No, como dolió a mí no me la dolió constituyente en el 2017, que fue un coñazo. La constituyente, es que yo me acuerdo, en 2017 yo no había terminado la universidad. Marico, yo recuerdo que yo estaba viendo cómo se juramentaba y yo estaba llorando sentada así en la cama. Chamo, Y las lágrimas así, yo, coño, la madre. a mí me pegó durísimo. Yo lloré Porque mucho. además que sí, un mes después cerraron Calma Pueblo. Yo era guionista de Calma Pueblo, el programa de radio. Ajá, ajá. Y yo estaba como que... ¿Vos eras guionista de I Didn't Know That? Sí, puro coñazo fue todo eso 2017. 2017 fue awful. Entonces
Maduro se juramenta en el 2018. 2018, seguramente. Cuando- ¿Qué bolas Maduro? Pero el problema es que la oposición nunca mandó un candidato porque supuestamente en las negociaciones el gobierno no cedió a lo que quería la oposición. La oposición siempre quiso que Maduro no fuera candidato y que habilitaran a todos los candidatos. Sí, pero opositores. desde el Entonces, principio... siempre ellos tenían la vaina como que Maduro no se puede lanzar. Pero es que no era realista. Claro. O sea, no Que era fue realista. lo que hablamos con el O- episodio ajá. de Almagro. Exacto, que fue no como era el episodio realista. 6 o algo No así. te point. Ese lo- Viene y saben que en la asamblea ellos se rotaban las presidencias en el 4. Ujú. O sea, primero que sí UNT, después Acción Democrática, bla, bla, y le tocaba a BP. Le tocaba a BP, Sí. ¿verdad? ABP fue el cuarto año. Ajá, le tocaba a BP. Porque Guaidó dice que yo soy el presidente de la Asamblea Nacional. Porque en las líneas del partido, todos los que le tocaba antes de él estaban exiliados, estaban presos, estaban en presos. un lado donde ellos no podían Exacto. estar. Él era el jefe de fracción. Entonces Guaidó fue como que, papi, te toca El a año vos. pasado. Te Ujú. toca a vos, I'm so sorry. Te tocó ser presidente. Entonces Y la fuiste verdad- presidente de la asamblea. Ujú. Y cuando le tocó fue justamente después del 2018 en que Maduro se proclamó presidente. digamos Se así. juramentó, pues. Se juramentó tras unas elecciones que fueron denunciadas a la por la comunidad internacional y por la oposición como fraudulentas. Porque sacó 8 millones de votos que ni Chávez. O sea, Like, como que sí, marico. no Te tiene vamos a sentido. creer que eres igual de popular. Tú no te has Fue puesto una mentira. leche en polvo en la cabeza, amigo. No puedes ser igual de popular. ¿Qué más? Entonces, después del 2018, en el 2019, cuando le toca en realidad asumir la presidencia, se declara vacío de poder. Él lo dice cuando se está, como estaba diciendo, "Ay, mira, yo soy presidente de la Asamblea Nacional, que hay un vacío de poder, no hay presidente, bla, bla, bla". Y uno, ¿qué coño? Pero yo no me esperaba esto, Claro. señor Juan Guaidó, who are you? Nadie sabía quién era Guaidó. Exacto. Y se declara, voy a leerles aquí el artículo 233, porque ese Pero es uno no, de y no los- fue ahí, ¿o sí? Claro, en ¿Fue el el 5 de 233? enero. ¿Sí? El 5 de enero dice, mira, según el 233, ustedes son unos usurpadores. Usurpadores de poder. Y aquí está el artículo, se los voy a leer. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o presidenta, se encargará de la presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional, o sea, Guaidó. Entonces, hubo muchas personas, abogados, no sé qué, que hicieron como la base legal, o trataron de explicar la base legal, tanto dentro y fuera del país, para que se justificara o sea, el perfil del presidente interino, o sea, el presidente mientras tanto. Que el se mientras justificara tanto. su mandato Su constitucional. mandato constitucional. Hasta el día de hoy sigue diciendo que nuestro mandato, eso es lo que dice Guaidó. Guaidó justifica su presidencia interina diciendo nuestro mandato constitucional es que hasta que no haya unas elecciones realmente libres, no podemos dejar la presidencia. Esa es la interpretación, bastante arbitraria, diría yo, de un artículo que dice que 30 días, pero obviamente, como él no controla el Consejo Nacional Electoral, él no puede decir que en 30 días va a haber elecciones. Exacto. Se intentó que entrara la ayuda humanitaria un mes después. Se ¿Acordáis intentó ese la día? Operación Libertad con el O sea, intento de golpe tenemos- de Estado en abril. Aquí tenemos una cronología. Tenemos una cronología que ya vamos a ir poco a poco. Entonces, en enero del 2019, Guaidó seguramente diciendo, mira, aquí hay un vacío de poder porque si no hubo elecciones, si se denunció ante la comunidad internacional como fraudulenta, no tenemos presidente y según el 233 yo tengo que asumir la Y presidencia. después, 2 semanitas después, él seguro. Pero en esas 2 semanas, I don't remember what happened. No me acuerdo. Verga, yo creo que estaba como negociando Pero con había otros como países el boom. su- Había como un boom Juan Guaidó que todo el mundo pendiente de qué va a hacer este pana. Qué va a hacer la Se oposición. hablaba, se va a juramentar. Se no hablaba, se va a juramentar que no. Y algo que es clave en cada vez que la oposición hace algo es que se unieron. O sea, la gente vio a una oposición cohesionada. Vio una oposición que después de 2017, de las elecciones, después de todo eso, porque no iba a decir un comentario grosero, pero I'm not gonna do it. No lo voy a hacer, pero nos vieron la cara de bobos. A mucha gente después de 2017. Nunca pidieron disculpas. Y después vimos una oposición cohesionada y la gente como que, coño, como que si van a hacer una vainita. Si van a hacer una vainita. Él se proclama. El 23 de enero, El porque es 23 una de fecha enero. en Venezuela muy popular Sí. siempre, como se liberó la dictadura de Pérez Jiménez, en bla, el bla, bla. 58, entonces- Seguramente había mucha gente en la calle. O sea, yo me acuerdo que vos estabas en el momento en que todo el mundo cantó el himno.
Claro. No, Increíble. yo no estaba allí. Yo estaba comiendo. Estaba en Burger King. Y alguien me llama, seguramente hoy. Yo, coño, su madre, nos perdimos la vaina. No jodas. Sí, pero X. Yo había marchado hasta allá, pues. Lo que pasa es que Bueno. había tanta gente allí, por eso me fui para el Sanville, que ¿Y quedaba dónde es? cerquita. ¿De la Quedaba a Sabel? 2 cuadras. Eso fue en la No, Sabel. eso fue ahí enfrente de Torre KPMG, en la entrada de la Libertador. Ah, coño, ahí. Sí, ahí mismo fue. Entonces, él el 23 de enero se juramenta y dice, yo Juramenta. soy presidente de la Y República después, hasta que no sé qué. De una vez de eso, que fue lo que le dio como el backup, es que él se juramenta y de una vez viene Estados el Unidos. reconocimiento de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump. Que es importante mencionar a Donald Trump. Porque Donald Trump fue prácticamente el que impulsó la estrategia de super... ¿cómo es que hay alguien? Estamos ahorita en vivo con nuestros Patreons. ¿Quién es que no veo que estoy ciega? Este es un contenido exclusivo de Patreon. Que, o es la embajada de Venezuela. No, de Guaidó. Yo no voy a ser tan kind. Yo no voy a ser tan kind como Ricardo porque yo te acabo de conocer ahorita. Perfecto, está bien. No, yo te diría que depende de cómo lo quieras ver. O sea, si vas al, como dicen los americanos, a the rule of law, es la embajada de Venezuela, es la única que reconoce el ejecutivo estadounidense. Pero ¿qué funciones técnicas hacen? Para ver más, ingresa en patreon.com/amediaspodcast. Si quieren venirse a nuestras grabaciones en vivo y comentar mientras tanto, por favor, unirse al Patreon. Y además tenemos invitados especiales. Hoy vamos a tener un invitado especial solamente para Patreon. Ajá. Me fui. El Importante de Donald reconocimiento. Trump. Y de una vez vinieron el montón de... O sea, fue como una línea de esos de dominó que le hacía así, ¡prup! Y vinieron todos. Todos los Fueron países. prácticamente 50 y pico de países, 55 de países que reconocieron a Juan Guaidó como líder constitucional de Venezuela y dejaron de reconocer a Nicolás Maduro. La mayoría de los países democráticos. La mayoría de los países Europa, Estados Unidos, Canadá, etcétera. Sí, ellos. Y algunos países de Obviamente, Latinoamérica hubo países, evidentemente, que sí, no sé, Cuba, Rusia, Turquía, que no lo reconocen. que dijeron que no. Pero eso fue un golpe. O sea, el punto es que quiero que vean como que la magnitud de lo que pasó en ese momento, para no decir como, ay, qué bolas que son, como que fue exagerado. No fue exagerado, eso fue un paso gigante que no habíamos vivido en un tiempo. Claro, fue una crisis internacional. O sea, para fue el- crisis para el internacional. Maduro, yo creo que desde hace mucho tiempo Maduro había estado en un momento de tanta presión. O sea, de verdad fue mucha. Hubo muchos errores, pero recordemos que vivimos en un régimen autoritario cerrado, por no decir la palabra por D. Ujú. Entonces, pasó de eso, seguramente reconocimiento internacional. ¿Cuál era la línea? Uno pensó, bueno, yo lo pensé, que ya tenía una estrategia marcada y específica. Y yo creo que no pasó. Y no la tenía. Pasó la estrategia Yo de creo que estaban sentados esperando que Estados Unidos les dijera algo. como que va a pasar esta vaina en este momento. Bueno, pero es que eso se conversó. Hace poco, supuestamente, el libro que salió de este tipo, que era como asesor de Trump, Ajá. que dijo, mira, vamos a mandar a los Marines. Y Trump iba pendiente y fue una gente que lo echó para atrás. Ajá. O sea, eso que quizás se habló en su momento. Ay, se me olvidó cómo se llama este Estrategia, marico. no me acuerdo cómo se llama. El que- él. el de Pero los- el acaba de de los salir su lentecitos. libro hace como El de los lentecitos. 3 meses. Que exacto. andaba con una... En fin. Bolton. Bolton, Pero claro. creo que el testimonio que salió fue de otro tipo, no de Bolton. Pero él no vale, pero él le sacó un libro. Sí, él sacó un libro diciendo eso, pero O sea, el punto que punto Donald que- Trump también era que tampoco sabía qué coño estaba haciendo, pero él no tenía que saber qué estaba haciendo con Venezuela. O sea, sí tenía, porque era su política exterior, Claro. que es medio errática, o sea, su política exterior siempre fue errática, pero al final el que controla la vaina era la posición venezolana y creo que no... O sea, creo que fueron muy maximalistas. Ellos, porque después pasó lo de Cúcuta, ¿cómo que maximalista? que estaba empezando, mañana vamos a salir de Maduro. ¿Por qué no aprovechas lo que tuviste en ese momento y vas haciendo cambios específicos para que haya... Claro. ¿Sabes? Pero nos vendieron, vamos a salir de Maduro mañana. Like they always do. Que lo Claro, puedo porque entender. dijeron en 30 días tiene que haber elecciones. Sí, y había todo lo como demás. muchos ultimátums. O sea, ahorita no Ajá. vamos, no vamos como a ir específico con la estrategia No, porque al pero- final es lo mismo. Que lo siguiente que pasó Fue después de Cúcuta. eso fue Cúcuta. La ayuda humanitaria que iba a entrar, un concierto, el Live Aid, ¿Qué toda pasa esta con ese vaina, concierto? todo este show. O sea, primero no se recaudaron todos los fondos. Lo que se esperaba no se No, sabe. Lo que se esperaba. No se sabe qué se hizo con esa Y plata. a este punto, estamos en 2022, no sabemos qué pasó con la plata de Venezuela, no sé qué vaina, que cantó hasta Maluma. Cantó Maluma, Cantó todo el mundo. Juanes. O sea, ¿por qué hicieron ese concierto? Para recaudar fondos para Venezuela, la ayuda humanitaria. Acuérdate que en ese momento no había entrado la ayuda humanitaria a Venezuela como hay ahorita. Sí, pero yo un creo que montón fue de más organizaciones. propaganda. Sí lo fue. Que Fue una entiendo. estrategia política para que Ajá. entraran, no sé, para que entrara qué por... O sea, para darle fuerza a la causa Guaidó. Como que Sí. entren unos camiones por la frontera,
entró la ayuda humanitaria a Venezuela y al final entró por debajito. Sí. Eh, Y eso fue cuando pasó también, porque no era solamente Cúcuta, también estaban pasando por Brasil. Claro, que pero en pasó esta- ese peo con los indígenas. En este punto, digamos que eso fue una estrategia política de la oposición o del gobierno interino, no sé. Pero en este punto, la gente se estaba muriendo de verdad de hambre en ese momento. Y no dejaban entrar ayuda humanitaria, que era medicina, era comida, eran bienes súper básicos, que ahorita hay organizaciones encargándose de ese tema en Venezuela. Todavía seguimos en una emergencia humanitaria compleja, pero en ese momento el gobierno todavía la negaba. La negaba, exacto. O sea, entonces, no es que tampoco, ay, sí, Guaidó sí es atrevido. No, o sea, había que presionar para que aceptaran O la sea, vaina. Y eso fue en Hay que parte reconocer presión. que el gobierno interino logró muchas cosas para la oposición. Logró posicionamiento internacional, logró que prácticamente nadie en el mundo pudiese negar lo que está pasando en Venezuela. O sea, hay una crisis inmigrante porque hay una crisis humanitaria compleja. La Claro. gente se está muriendo de hambre, la gente está comiendo la basura y este gobierno lo está negando. O sea, Este antes gobierno de niega eso, la crisis migratoria. no, ahorita está negando la Por crisis eso, son migratoria. 7 millones, según la ONU, 7 millones de y venezolanos estoy fuera. diciendo que es mentira. Más que la crisis de Siria, de inmigrantes, más que la crisis de inmigrantes de Ucrania, países en guerra, y niegan la nuestra. Entonces, ese tipo de gente es la misma que nos gobierna desde hace años. Entonces, el hecho de que hayan presionado para que entrara la ayuda humanitaria no fue como que, ay, me provoca, me da ganas de provocarlos. De No, provocarlos. no. Pero sí fue medio Era- showcito. Ahí era se presión. en ese peo de Cúcuta se murieron 5 personas. Verga, no me O sea, se murieron 5 personas en los enfrentamientos entre la gente de Chávez, de Maduro Ujú. y los opositores, porque había como un choque con las Sí, sí, vainas. Se murieron 5 personas. O sea, eso no fue que, ay, mira, no sé quiénes fueron los que se murieron, pero se murió gente. Sí, sí. Al final Hubo eso pre- entró, hubo- pero fue hubo- como raro. Había mucho, también había como mucho... No entró ese día. Ese día No. pusieron, bueno, días antes pusieron los containers Los que los acaban de containers. levantar ahorita con Petro. Y el Los- que cerró la frontera de Colombia no fue Duque, no fue el gobierno de Colombia, fue el gobierno de Venezuela. Exacto, entonces Sí, es importante hubo recordar muchas eso. cosas. También recuerdan que estaba la ministra esta, ¿De qué? la de las cárceles, Ah, Iris Valer. Ella estaba ahí diciendo no vamos a dejar entrar nada. O sea, había muchas cosas ahí random y también había muchos rumores de que alguien se iba a voltear, que si del gobierno, que la cosa. Entonces, Se todo el habían mundo- volteado varios militares por esos Se habían días, ¿te volteado varios acuerdas? militares, pero y no se iban eran- para Cúcuta. Y Ah, Guaidó, claro. Guaidó fue a Cúcuta. Y ellos se pasaban. O sea, Ajá. tipo, ay, sí, Y yo me Guaidó paso. tenía unos videos con unos militares diciendo Pero que al estaban final legales a la hubo gente. bastantes quejas al respecto de esos militares porque ellos se pasaron a Colombia y es como, ay, Y ¿ahora después qué lo hago? dejaron ahí como la buena de Es Dios. como, bueno, dale, papi, ¿qué vas a hacer? Quédate aquí. O exacto. sea, papi, ¿qué pasa? ¿Por Pero ahorita qué? ellos lo que hicieron son desertores quizás que están en cualquier país de Latinoamérica, no Sí, sabemos. pero yo creo que sale mejor eso que ser, pero en fin, not the point. Ok, después de eso, que fue un fracaso desde el punto de vista político. También tenemos que recordar la masacre de los indígenas en la frontera de Brasil, también con la vaina de la ayuda humanitaria, que la El- oposición denunció 25 asesinatos, ¿no? denunció 25 asesinatos y que fue bastante chimbo, pues, por parte de la Fuerza de Seguridad del Estado, por parte de los militares, que eso pasó. O sea, habían dos cosas pasando simultáneamente. Tenías Cúcuta, tenías la Brasil. frontera con Brasil. Eso pasó el 23 de febrero, por ahí. Por ahí, de febrero. Imagínense el poquito tiempo que tuvo como el boom del gobierno interino, que parecieron meses, pero fue que, bueno, Todo meses fue no. el mismo. Fue... O sea, pasaron meses, pero muy poquito. O sea, Un fue mes después que se 2019, juramentó. Un mes después que se juramentó, pasó la ayuda humanitaria y la gente quedó como que un poco disappointed. Porque Muy recuerdo decepcionada y que dolorida. llamaron a protestas, ¿no? Sí. Alrededor del país y no fue casi gente. No, porque empezaron ya con el Día de la Juventud, hubo marcha. Y luego el 30 de abril, que es Ah. 2 meses después, Yo creo que ese fue el principio del fin del gobierno interino, que fue el 30 de abril. sí, que fue la Operación Libertad, que fue el intento de golpe de Estado, Leopoldo y Guaidó en la Carlota, como los Avengers. Los Avengers. Me acuerdo la foto de Leopoldo y uno y que, ¿what? ¿Qué hace Leopoldo ahí? Uno se despertó, ay, hay golpe. Y ¿Qué uno, es ese golpe? Y A yo, las 6 de la wow. mañana, yo me acuerdo. ¿Quién nos dejó eso? Leopoldo montado en el techo de un carro diciendo, "Ah", y después en la embajada de España. Y uno Ah, que, verdad. amigo, terminó Leopoldo en España hasta que se escapó el año Se pasado. escapó, ¿no? pero cosas importantes que pasaron ese día. Lo de los militares, unos poquitos militares que a nadie le importan, pero voltearon. lo del líder del SEBIN. Lo de los cambures.
¿Qué coño hacían unos cambures? Nadie sabe hasta el día de hoy qué hacían los cambures. Foto de los cambures. Ese es el problema de la transparencia del gobierno interino, que es el tema que queremos Ajá, llegar. exacto. Todo esto es para dar contexto porque queremos hablar de rendición de cuentas y la transparencia del so-called gobierno interino. Exacto. Hasta que no sepamos qué pasó con esos cambures, con esos plátanos verdes, no podemos decir que No, hay- pero o sea, vos sabés para qué lo usaban. son mitos. No, Todos pero es son- verdad. ¿Para qué? ¿Para comer? No, papi, para las... Para que se resbalaran como en Mario No, Kart las motos de los... vos no sabéis. No. De pana. Para lubricarla, supuestamente. Pero tú crees que los militares cuando se van a la guerra se van con unos cambures verdes. No, que si no, No, le papi, meto este pero- cambur, pero aquí no me va a tenés- llegar el tiro allá al Pero aquí enemigo. los tienen porque estamos en el Caribe. Nadie sabe para qué eran. Verga, yo Al sí creo que es para parecer, el limpiar. cuento que yo había escuchado es que un señor pasó con unos guacales y dijo, ay, yo apoyo la vaina, tomen este guacal para que coman. Eso es lo que yo creo, lo que yo escuché. ¿Qué Bueno, pasó? Yo pensé que sí era para las armas. Lo de lubricar, alguien inventó esa vaina. No, Era mentira. Marico, si tú tienes un AK-47 y te dicen, no, mira, hermano, yo te voy a dar este AK-47 con estas balas, ¿no? Este calibre. Y te voy a recomendar comprar unos camburcitos verdes cuando te vayas a la guerra. Marico, ¿qué sentido tiene? Es verdad. No es tiene verdad. ningún sentido. ¿Qué pasó con los cambures? Respóndanos. Hashtag, ¿qué pasó ¿Qué con pasó los con cambures? los... ¿Eran plátanos? Yo creo que eran plátanos Eran verdes, plátanos papi. verdes. Eran plátanos verdes, no Pero cambures. bueno, el porque día de son hoy no cambures, hemos- son No hemos topochos. sabido por falta de En transparencia. fin, el punto es que eso pasó el 30 de abril. Y de ahí en adelante pasó lo de Christopher Figuera, porque él fue el que dejó... Ese día, Ese día, porque fue que dejó salir que era a el director Leopoldo. del SEBIN. Después este marico, otro habló. Él era el director del SEBIN, que Sí, ahorita sí, estaba sí. en Estados Unidos, exiliado, porque en esa época salió la ley de Estados Unidos que decía que cualquiera que Ajá. se ponga con la causa democrática, les iban a perdonar Le iban a perdonar sus porque... delitos, le iban a mantener sus ¿Cuál reales, era todo. la estrategia de Estados Unidos? Es que es una estrategia demasiado vieja, pero es la de incentivos y no sé si es amenazas, pero es como que incentivos y castigos, que es como, te estoy dando incentivos, si tú te vienes para acá, yo te dejo chill. Pero al mismo tiempo te estoy castigando con sanciones, bla, 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 bla. Entonces esa es la estrategia de máxima presión. Te va a meter hasta durísimo las sanciones, pero te va a dar unos incentivos. El problema es que creo que los incentivos no eran suficientes, porque vos estáis acusando, porque los acusaron, el Departamento de Justicia los acusó de crímenes, búsquenlos en internet. Ujú. ¿Y cómo le vas a decir a ellos que si se voltean no te van a decir nada? De bolas que los van a perseguir. Claro. O sea, ¿cuáles son esos incentivos? ¿Preferís quedarte aquí Sí, en Miraflores con platica y con vainas y Sí. pasar tu crisis política? O sea, pasar tu crisis política. En fin, no vamos a hablar de la estrategia que fue fallida, evidentemente, pero a ellos otra cosa positiva del gobierno interino. Ya pasamos 30 de abril, que después que viene lleva. El 30 de abril es la Operación Libertad de nuevo, con Leopoldo, con Guaidó. Después, después Ocurre del 30 de abril, los ¿sabes alacranes. qué hice? Lo de los alacranes. ¿Qué son los alacranes? Ajá. Son... Ay, pero a mí me encanta esto, a mí me encanta Son hablar de ellos. opositores que no son. Pero porque, ¿qué pasa? Los gobiernos autoritarios, eso es algo de librito. Como yo digo, todo lo que hace un gobierno autoritario está en un librito y lo que hacen es Que es el manual del dictador, ¿no? prácticamente. Que están en Netflix. Hay un documental muy bueno. Y lo si pueden quieren ver. leer el libro, se llama The The Dictator's Dictator's Handbook. El manual del dictador. y lo escribió un carajo, Bruce Bueno de Mezquita. ¿Cómo? ¿Bruce? Bruce Bueno de Mezquita, fucking amazing. I love it. Todas las cosas que lean de él son increíbles porque aparte tiene ensayos científicos, porque The Dictator's Handbook es muy fácil de leer. O sea, no es una vaina de que te va a hablar de citas y no es... A ver, sí es un libro de investigación, pero no es un paper. Él tiene Está otras escrito cosas. como de divulgación. Es más de para que lo divulgación, lea o sea, el gran tú lo público. leas, lo puede leer más el público, pero él tiene papers distintos que son mucho más específicos, como que la economía política de las dictaduras y todas esas cosas. Y si les aflojera, el documental de Vean el Netflix documental de está Netflix. basado en el libro. O sea, que Pero ellos en 10 episodios lo utilizan, entiende. ellos utilizan una estrategia que se llama cooptación, que yo creo que ya he hablado muchas veces. Lo hablamos en el episodio con de Almagro. Ajá. Le vamos a Ellos dejar la agarran tarjeta acá. gente y dicen, tú vas a seguirte, hacerte pasar por oposición, porque ya tú estás dentro del partido, pero vas a seguir mis reglas. O sea, vas a buscar mi objetivo. Los Pero compras, es- pues, lo que la los gente compras, entiende te doy como platica, cómplices. Te doy platica, pero no le funcionó. Esa estrategia fue horrible. No le funcionó a los alacranes. Ellos crearon la mesita. Le crearon Se la reunieron mesita, en Miraflores pero con no, ellos. pero no se los vendió a la gente. O sea, todo el Claro. mundo sabía que esa gente no era oposición y que qué bolas que estabas haciendo esto. No se Claro. lo vendiste a la comunidad internacional, fue una estrategia fallida de la oposición, pero después lo lograron. Después sí lo lograron. Porque ¿Con quién? con todos, porque te vendieron fueron elecciones Claro. en vez de buscar gente, ¿sabes? O sea, ellos siguieron tratando, pero eso fue una estrategia fallida, pero siguieron como que, ok, vamos a ver por dónde me meto para deteriorar
los partidos políticos, porque eso es lo que necesito hacer, ¿ok? Ya me pegaste un coñazo con el gobierno interino, ya sé que va en decadencia porque no sabes lo que estás haciendo, ahora necesito romper tu unidad y crear desconfianza entre ustedes para que nunca se puedan confiar y no puedan crear una estrategia y no me jodan. Eso es lo que están haciendo. Pasaron los alacranes, ¿verdad? Que nadie los compró, marico. O sea, obviamente. Después Nadie. fue la gira de Guaidó por los países. Por varios países. Que fue como que vamos a consolidarlo. ¿Por qué? A todas estas sigue siendo 2019. Sí. Verga, qué año tan ¿Qué arrecho. año tan loco? Y algo que no dijimos que fue muy importante que pasó desde el punto de vista nacional, que bajó el ánimo del peo de Guaidó, es que en febrero, en marzo, ocurre el apagón nacional. Eso nunca pasó. En mi cabeza el apagón no pasó. ¿Ves? Entonces nosotros saltamos de febrero a abril como si no hubiese pasado nada, pero ese mes, Que la gente todo está marzo, diciendo que eso eran fue a apagones de propósito. 12 días. ¿Oíste? Y la gente está diciendo que eso lo hizo a propósito del gobierno. Yo no creo, la Yo no verdad. sé. No creo que, porque hubiese sido hasta, le hubiese salido el tiro por la culata. Yo no sé, marico, a este punto. Pero, ocurrió ese peo y en abril ya había muy poco ánimo de la gente de luchar, pues, de salir a la calle. Yo Por me eso acuerdo también- que en mis diarios del apagón, si los consigo, ojalá los consigan y no me los hayan robado, yo decía, coño, ojalá de Guaidó haga algo. Ajá. Coño, supuestamente Era Guaidó está era por ahí nuestra viendo qué esperanza. coño va a hacer, pero ¿qué iba a hacer Guaidó? Regalar linterna, lo único que podía hacer una vaina así. Pobrecito. ¿Qué iba a hacer Guaidó? No, y que viene alguien de China, ¿qué tal? Yo estaba, marico, yo me quería tanto morir. Pero bueno, era importante aclarar eso, que ese mes fue muy chimbo y todo ese año en general. Pero ese mes, marzo 2019, Uf. mal. horror, O sea, un horror. ¿qué es el Desde punto de apagón? vista de- No sé si alguien que no sea venezolano que lo esté viendo, que no creo. Yo creo que pero, se recuerda porque eso fue súper pero el apagón literal internacional. pasamos semanas Hasta 12 días sin luz en sin algunos, la electricidad. en algunos países. En Estados. algunos estados. En Caracas fueron 3 días, 4 y días. venía un poquito y tal, pero Hubo lugares donde explotaron estaciones que fueron 10, 15 yo días. estaba en Maracaibo. Desde ese entonces el sistema eléctrico está mucho peor. Sí, O claro. sea, ahorita en Venezuela hay estados o ciudades o sectores donde se puede ir la luz varios días Sí, y ya es por normal. problemas eléctricos. Ya es como que, bueno, se fue 3 días, vale, pues, ya no es noticia. O sea, puede ser un headline de alguna de No es una de noticia algo, nacional. pero no es como que, wow, se fue la luz. Incluso en Maracaibo se fue la luz, y yo siempre lo voy a decir, porque en Maracaibo se fue la luz tanto. Pero, ajá, pasó el apagón, fucking apagón. Ujú. Volvemos otra vez más Volvemos. adelante. Después de los alacranes que vino, la gira de Guaidó. la gira de Guaidó, Ujú. que me acuerdo que me entrevistaron. Me acuerdo que yo hablé de eso, porque, ¿qué? Que tú necesitas reforzar los lazos internacionales porque ya va a ir para abajo, mi rey. Ya, ahí Claro. la gente Ya ya después de la no- Operación Libertad, todo el mundo decía, ya ya es esto, como que, ay, ya, papi, esto aquí no va a esto pasar nada. salió. ¿Por Esto qué, fracasó. papi? Porque tú me prometiste un mantra. Tú me dijiste, ¿cómo era? Cese la usurpación, elecciones gobierno de libres, transición, gobierno de transición, elecciones elecciones libres. libres. Tú me prometiste unos pasos. Que- Porque tú le prometes a la población una estrategia que si tú eres político, tú sabes que una estrategia política es vulnerable al cambio. Porque tú estás viendo el reloj, ya te quieres ir. No, pues mandar un mensaje. Ah, bueno. Sigue, es, sigue. es vulnerable al cambio. Tú no sabes lo que pasa. Tú no le prometas a la gente que va a pasar una vaina si no estás seguro que puede pasar. Fue buena mantra propagandística, por supuesto. Al final te salió el tiro por la culata, papi. Entonces, Después de eso él vino... hizo la gira y todo el mundo, ay, mira, fue para no sé dónde. Lo más importante, que me acuerdo que Guaidó tenía cara de cagado. A él fue para el Congreso de Estados Unidos, en el State of the Union. Pero fue en el 2021, ¿no? Fue el año pasado. No, papi, o ¿qué este año año. pasado? Papi, what the fuck? Fue con Biden. O con Trump, fue con Fue Trump. con Trump, que Biden, ¿Cuándo papi. asumió Biden? 2020 y uno. No sé, fue cuando me empaté con Neisser, no me acuerdo. 2020. 2020, yo tengo 2 años. Ah, en fin. I don't fucking remember. Búscalo. Pero él fue con Trump, que me acuerdo que se dio la manito con Trump, que Guaidó tenía una cara de cagado imposible, pero la gente, wow, fue un apoyo bipartidista, porque fuiste al State of the Union, Trump habló Sí. demasiado, Fue en febrero de 2020. ¿viste? Ah, entonces ya pasamos 2019. No, pero no sé, tú estabas en la gira de Guaidó. Bueno, papi, en la gira de Guaidó él fue para el State of the Union. No, él terminó la gira ahí. Bueno, Ujú. bueno, en fin. ¿Entonces qué pasó? Cuando él vuelve, él quería una marcha. Y me acuerdo que fue a la que está aquí en Chacao. Ajá. Y yo fui. Y no había nadie. Fue en el 2020. No había nadie. Es que ya era pandemia, ¿no? Sí, Estaba a era punto de empezar la pandemia. Sí, no, la pandemia empezó, o sea, tipo el lockdown Marzo fue en del marzo. 2020.
y no había nadie en esa vaina. Y fue en febrero esa Sí, fue estrategia. antes. Y no había nadie y yo, coño, qué bola. O sea, yo era una persona que yo defendía hasta a morir el gobierno interino, porque decía, están haciendo algo, ellos lograron algo, pusieron la causa venezolana en la palestra pública, en la palestra internacional. O sea, ya el gobierno no puede negar que ellos son, o sea, ellos no pueden decir que son democráticos en ese momento. Ellos no podían negar la crisis humanitaria. Hicieron cosas, se unió la oposición, tenían un objetivo claro, crearon puestos, pero al punto ahí se fue desfigurando la vaina. Fue que se Sí, perdió la cohesión. Se desmoronó. Los partidos estaban pensando ya yo no quiero Guaidó ahí arriba, ya yo no quiero a BP ahí arriba porque PJ está haciendo todo, porque lo mismo de siempre. Porque ahí estaba la discusión de si Guaidó se debería volver a juramentar o no. Y ese es el año en que no lo dejaron saltar, que le rompieron el pantalón. Que ya no lo dejaron le pegaron sesionar a en la una gente. asamblea. No lo dejaron, exacto. Lo sacaron de la asamblea y tal. Pero es que recuerda que en Que 2020... intentaron juramentar al marico alacrán. al alacrán. Pero es que remember que ya era el último año de la asamblea opositora. Claro, en el 2020. O sea, te acabaste 2020, en el 2020... Y en ya el era 2020 a finales fue la elección. Y al bueno. final fue la elección. Y estaba el lockdown. Ajá. Y el final de ese del 2020, ya estábamos en pandemia. Ujú. Y todo ese año fue como que muy meh. Es que fue porque había Pero algo la que... consulta popular vino en diciembre. ¿Te acuerdas? No, De 2020. claro, que fue una Consulta mierda. popular por Telegram. Ay, sí, que... Para ver si tú estás de acuerdo con que huevonada. siga el mandato de la vaina en el 2021. Porque ya no había elecciones, ya las elecciones habían pasado. O sea, imagínate, de que me ganó ahorita sorprende la que asamblea nos actual. sepamos esto de memoria. Sí, O yo sea, no me tengo muy sorprende. clara la fecha. Claro, pero me sorprende que sepamos la vaina porque pasaron muchas cosas. Imagínense que es seguirle el pulso a lo que pasa en Venezuela. O sea, era too much. Y esos 2 años fueron locos. Aparte que estabas en lockdown, o sea, en cuarentena. en En pandemia. cuarentena. Y algo de la cuarentena es que le dio más poder o capacidad de actuar a los gobiernos autoritarios. Eso es algo. O sea, los gobiernos autoritarios como que, ok, China. ¿por qué? Primero con Con la vigilancia, la vaina, ¿qué tal? Porque decía, ok, como yo tengo que controlarlo, ahí afianzo mis políticas de control. Claro. Y No. porque le vas a dar más seguridad a la gente. Algo que hizo el gobierno de Venezuela es que empezó el lockdown antes, o empezó mucho antes. Y a Venezuela no le pegó tanto, entre comillas, pero no es por el lockdown y no es por las políticas del gobierno. Sino por la crisis de Era movilización. porque no había nadie entrando a Venezuela. Y no había gasolina. Y no había gasolina, o sea, ¿para dónde O te sea, movías? ellos cerraron los vuelos por completo por meses. Y los vuelos internos también, por más de un año, creo yo. Sí. Yo no pude ir a Barquisimeto casi que en un año por Yo eso. me fui en Maracaibo en bus. Exacto. Ir en carro de Caracas a Barquisimeto era pasar por 700.000 alcabalas. Marico, yo Era me un acuerdo- control y además no había gasolina. Entonces tú tenías que irte a un carro que te rindiera la gasolina para allá y saber qué bachaquero se Mira, le ibas a y me comprar. acuerdo- Hasta el día de hoy hay colas de gasolina todavía en cualquier ciudad del interior, menos en Caracas. Menos en Caracas, y a veces en Caracas hay una que otra colita. Pero es por la gente que compra la gasolina barata, que Barata. obviamente se hace Pero una cola afuera, porque es subsidiada y no cuesta nada. La crisis de la gasolina sigue. Sigue. O sea, No no, como hay antes. suficiente gasolina. Pero en marzo de 2020, la crisis de la gasolina era tal que no había casi Y- nada de gasolina porque se destruyeron completamente las refinerías. Ajá, ¿y Ellos, te le echaron la acordáis cul- los containers de Irán? ellos le echaron la culpa a las sanciones. A las sanciones porque no dejaba entrar los containers en Irán. Y después pero dijimos, papi, este era un pero país que producía gasolina. ¿dónde está tu gasolina interna? ¿Por Exacto. qué? ¿Qué Entonces, pasó con toda la obviamente, refinería? Empezaron a echarle paja a las sanciones, que es culpa de las sanciones, ¿qué tal? Y estoy pensando, el lockdown, ¿cuánto duró? ¿Cuánto duró ese lockdown? Fue una Hasta mierda. finales de marzo del año, como en noviembre, por allí. Y todo estaba burda Empieza de el caro. 7x7. Claro. Porque era cuarentena estricta completa. 7x7. Y después el 7x7. como que Imagínense esa vaina. sale una semana y la otra semana, semana No radical. tenía sentido, Semana literalmente. flexible y radical. Exacto, no tenía sentido. La semana radical la gente podía salir, No salir. no salías. La flexible la gente hacía lo que le daba la gana Ajá. y podías viajar. Y las cosas estaban, me acuerdo Exacto, que el viajar entre transporte, estados, ese era como el tema, no podías salir del transporte estado. Estaba burda de caro. Sí. Porque recuerdo que yo estaba viendo, o sea, transporte privado, para ir a Maracaibo me estaba cobrando $300. ¿Sabes por qué? Porque ese es el año en que aumenta la gasolina. En Cabo. Y la gente estaba 2020 diciendo... la gasolina no costaba 0.50 el Ajá. litro como cuesta ahorita. En 2020 se aumentó de nada de lo que costaba llenar un tanque de gasolina, que los que se recuerdan en Venezuela, el billete más bajo de bolívares siempre era con el que llenabas el tanque. Sí, O sea, daba tú pagabas pesito más. 2 bolívares, que no era ni un centavo de dólar, ni 2 centavos, era muy poquito.
y tú dabas lo que tú querías. Y en un momento que tú sencillamente dabas propina. Y a veces ni la gente decía, ¿para qué te voy a pagar si te voy a dar un billete que no sirve? Exacto. Y en 2020, a mitad, es como en mayo, por ahí, 0,5 está, ¿verdad? lo aumentaron a 0,5 la gasolina premium, que se llama premium porque te jode el carro. Porque te de jode el primera. Y ahorita Porque esa mierda te ensucia las bombas. Yo le tuve que cambiar la pila al carro. Sí. Ahorita me corcovea, me jodió los inyectores. O sea, eso es una gasolina piche. Es piche, Es como chimba. que yo le echo cocuy y el carro se me arregla. Te lo juro. Y, o sea, aquí pagáis por un carro que mete 40 litros, 20 litros, $20, ¿verdad? Sí, 20 Sí, dolitas. yo pago 24, 25 dólares 20 por dólares, el carro, no 20 el dolitas. tanque. Pero del carro. algo, era un mito aquí en Venezuela de que el día que aumente la gasolina, que va a haber un peo bajando los cerros. Claro, No, por el mito del Caracazo. el mito del Caracas. Y que aumentaron el transporte, aquel peo. Y aquí, no, aquí nada pasó. No pasó nada, porque todo el mundo Ah, estaba en pandemia, era Estábamos perfecto. en pandemia, o sea, la verdad, también es que hablamos del gobierno interino y también todas las cosas en el contexto, o sea, en el ambiente del gobierno interino le fueron en contra. O sea, ¿Cómo mami, el COVID. El COVID ya ahí te mataste en 2020. Claro, desmovilizó completamente las Desmovilizó, protestas, todo lo no que podías tenías en mente. hablar mucho, el gobierno estaba, todo el mundo estaba pendiente de eso, esta gente estaba asustada. Claro. Obviamente, ¿cómo tú canalizas ese susto en el gobierno interino? Claro, que es una crisis sanitaria mundial. Exacto. O sea, que le Y iba ahí a parábola a te diste Guaidó. cuenta, ahí nos dimos cuenta que una cosa es ser presidente legal y otra cosa es tener la fuerza o sea, tiene el poder de facto. Ujú. Tú puedes tener legitimidad, puedes tener un papel que diga que todo el mundo te reconoce, pero Y el que tiene y el que tu poder de posición es facto la era legal, otro. sí. ¿Ah? Exactamente. No, es que tu posición es la legal. Tu posición es la legal, pero estás en un país que uno no sirve, nunca ha seguido la legalidad y dos, tienes el presidente de facto, el que controla las fuerzas Exacto. internas. Hay algo también muy de cómo es nuestra cultura. Y es que en Venezuela la ley nunca es la ley. Y es lamentable. O sea, si tú dices, no, yo me apego a la ley, que de pinga, ojalá todos en Venezuela le hiciéramos caso a la ley. Pero aquí la ley es tan flexible. O sea, Está libre de interpretación. ajá. Es como, bueno, sí, aquí nadie le para bola a las infracciones del semáforo. Aquí se se interpreta llama la ley del trabajo como quiere. Anomia. Eso es una palabra, anomia. Exacto. Exacto. Como pero que no. es contra la ley. O sea, es como que estás ahí pendiente, estás ahí, nadie sirve. La No ley es no importa, anarquía, pues. no es anarquía, Entonces, pero es algo así. basar tu poder sobre un artículo de la Constitución es muy débil justificarlo para los venezolanos. Por eso fue perdiendo legitimidad con el Porque tiempo. es que le diste Porque es mucha como que, marico. esperanza. Y al final, de facto, o sea, en tus acciones no podías hacer mucho. Hacías cosas internacionalmente y algo que hicieron es enfocar todas sus fuerzas en la parte internacional. Claro. ¿Pero por qué? Porque ahí venía la platica. Claro. Ahí venía la platica. Yo no quiero decir que Juan Guaidó y el gobierno interior de verdad no tenían objetivos de democratización. Yo no siento que nos engañaron, ni nada por el estilo. Mucha diciendo gente cree que él traicionó la lucha. Yo, honestamente, Yo no creo que no. Yo no lo creo. Creo que falló. Creo que lo intentó Lo y falló. intentó y falló porque aparte, ¿cuál es la cultura política del venezolano? Pensar que hay una sola persona, el héroe que nos va a salvar. Ujú. Juan Guaidó no entra en ese, o sea, en ese disfraz, Juan Guaidó nunca fue el héroe. nunca fue el héroe. Él era una persona que cumplía y que estaba ocupando un puesto, En pero el no momento era adecuado. en el momento adecuado. La tormenta perfecta. Y que tenía, exacto, y que tenía apoyo de los del G4, de los Exacto. partidos, y tenía reconocimiento. Entonces, él es una figura. Pero él de verdad, yo no Representativa de toda una estrategia de Representativa. todos los partidos de oposición. Ojo. representativa. O sea, Guaidó no es Guaidó nada más. Guaidó es el resultado de una estrategia del G4, que el G4, para quien no sepa, es los 4 partidos principales de oposición: Voluntad Popular, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo y Acción y Democrática. Acción Democrática. Entonces, nada. si el gobierno interino fracasó, no es nada más. O sea, no le echen la Responsabilidad culpa de a Guaidó. Guaidó y tampoco la culpa a BP, que probablemente tenga un poquito más de, no sé si Responsabilidad tienen, claro, porque ejercieron porque unos estaban- cargos. Y estabas como que en la cúpula Claro, pero es el resultado de una estrategia de toda la oposición. de toda la oposición. Entonces, si el fracaso de Guaidó es el fracaso de la el oposición. fracaso de todas las decisiones, porque es una estrategia y creo que Porque ahorita hay partidos que se la lanzan de no, vale. Eso es culpa de ellos. No, qué bolas. qué bolas. Y ocuparon voluntad cargos dentro del popular. gobierno interino, como fue Julio Borges. Borges, y le está echando la culpa. No, que esta gente hizo no sé qué. Entonces, coño, mira, yo tuve un cargo, yo también fallé. O O sea, sea, I think he tried y después se dio cuenta que ya ese gobierno, entre comillas, porque yo nunca le quise llamar gobierno.
Porque ¿a quién estás gobernando? Trataste de hacer una figura con un canciller, con un no sé qué, con una vaina, Sí. pero ¿cuál es tu realidad? O sea, yo creo que la imagen rosada del gobierno interino y toda la plática que entraba con el gobierno interino como que ayudó a que se desfigurara el objetivo y que se desfigurara todo. Porque Sí. aparte, ¿por qué te buscas mantenerte cuando ya tu propósito es distinto? O sea, ya han pasado muchos años y hay que cambiarlo. Sí. O sea, Y a todas estas, esto fue ocurriendo, sí, el gobierno interino tuvo sus 1000 fallas, tuvo sus casos de corrupción como monómeros que se denunció, todo eso estuvo muy mal, todo el peo de Citgo, el Citgo y el Cucutazo, ¿cómo que se llama eso? el cucutazo. Sí, vale, pero el peo este de Cúcuta, que había un montón de containers con comida y se pudrió, que le echaron la culpa al Toledo, que salió esta gente del Pan Am Post hablando y que fue que qué bolas. Sí, eso estuvo ahí medio entredicho, no sé Sí, qué pero tan es que cierto el sea. punto es que hay muchas interrogantes. Claro, Entonces- o sea, no hubo una transparencia de parte del gobierno interino y en parte yo creo que si tú estás enfrentando un régimen de autoritarismo cerrado, para no decir la palabra por D, tú no puedes ser completamente transparente, porque eso en parte es la clandestinidad. O sea, la gente que se oponía a la dictadura de Pérez Jiménez no podía ser transparente con la gente y decirle, mira, yo estoy gastando la plata así. Pero lo que no puedes es permitirte casos de corrupción. Exacto. O sea, no seas... Está bien, sí, por estrategia política para que no te persigan, para no te metan preso, para no te torturen, porque eso pasa. Ojo, las violaciones de derechos humanos ocurren en este país, lo dice la ONU. Coño, para que no te pasen estas cosas, está bien. Puede que la no transparencia sea una estrategia por ahora. Espero que en algún día en el futuro, cuando estemos en un proceso de ya democratización y de cambio político, todas las cuentas se rindan de estos años, ¿no? Que no quede así como en el aire que ay, pasó, ya superemos eso. Ay, como que yo no sé nada. No, Pero entonces sé que ahí- ahorita es como estrategia de protección, pero no puede ser una excusa Exacto. ni una estrategia de impunidad. Exacto. Contra los Es que crímenes hay y un la conflicto. corrupción. O sea, está el conflicto y también ese conflicto está muy presente en la narrativa de la oposición. Es... What's that? No sé. Las pilas. Las pilas, perdón. Ajá. Hay un Conflicto. conflicto y que ha estado muy presente en la narrativa de la oposición es, ay, pero es que nosotros no podemos porque vivimos en dictadura. Que está bien, pero tampoco es una excusa. Pero al mismo tiempo, tú no puedes pretender actuar, uno, como un gobierno y dos, como partidos políticos que no viven en la clandestinidad, porque hay que buscar, pensar, son clandestinos. A pesar de que tengas un papel, a pesar de que te medio dejen vivir, a pesar de que puedas tener una sede en, no sé, ¿dónde están las sedes? No, y lo las voy a sedes han decir. sido allanadas y Y han es estado como, todos estás presos. ahí, Los pero principales no. están en el exilio. Exacto, o sea, estás ahí, pero no. Entonces, tú no puedes pretender y esperar que ellos actúen como gobierno cuando uno no lo son y cuando dos vives en clandestinidad. Pero al mismo tiempo, no le prometas eso a la gente porque es todo muy shady. A ellos se le aprobaron fondos. Hay fondos que se aprobaron para el mantenimiento. ¿Te acuerdas de los doctores que le iban a dar plata a los doctores? Yo no sé si al final le dieron Se los plata. dieron. Se Ajá. tardó mucho por la licencia. Ok. Que de eso nos va a hablar nuestro invitado en el Patreon. Él está muy al tanto de toda esta información, de todo el dinero que entró al gobierno interino ¿Cuál es nuestro y invitado? cómo se actuó. Nuestro Preséntalo. invitado es asistente del embajador de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio. Se llama Gabriel Lugo. Ujú. Va a estar Él con nos va a nosotros hablar- en Patreon. Así que si quieren escuchar lo que nos dijo, vayan a Patreon. Vayan a Patreon. $5 solamente. Eso. Y así él nos apoya en nuestro contenido. Y tiene información exclusiva. Entonces, es como, incluso yo tengo el conflicto en mi cabeza, porque digo, yo quiero exigirles a ellos, papi, ¿qué pasó con Cúcuta? ¿Qué pasó con Monómeros? ¿Qué va a pasar con Citgo? ¿Qué va a pasar con el oro que tenés allá en UK? Pero al mismo tiempo es como que ellos van a rendir cuentas a quién, a nosotros. Van a sacar un comunicado con todo lo que hacen y cómo lo van a hacer. Exacto. ¿Cómo funciona la Contraloría en un gobierno que no es gobierno? ¿Cómo le vas a explicar a la gente en qué gastaste la plata? Entonces le vas a decir al gobierno cuánta plata te entró. Le vas a decir al gobierno ¿Y en qué la gastaste y a ¿Y quién en se qué la la diste? gastaste y a Para quién que se los la vayan a diste? perseguir, a Para que los allanar. Exacto. O sea, entiendo que hay estrategias en no decir, pero no puede ser la estrategia la opacidad completa. Exacto. O sea, ahí tiene que haber una manera de hacer las cosas. O te vas a la clandestinidad por completo y asumes la Porque- clandestinidad, ajá. o lo haces de otra forma. O sea, Porque tienen un creo que pie aquí aquí hay que tomar un camino. y O un sea, pie no allá. puedes tomar el camino de la legalidad y bueno, vamos a negociar hasta que la vaina se dé. Porque eso es lo que está ahorita. Yo creo que esta noticia que salió en Financial Times
de que supuestamente Estados Unidos no va a reconocer a Guaidó ya en el 2023, yo creo que ya viene por el hecho de que es lo que está pidiendo el gobierno a cambio de dar las condiciones Y que hay electorales. presiones dentro de la oposición Esto también. es netamente mi opinión, no me estoy basando en ninguna fuente ni nada. Yo creo que están pidiendo, quítame a Guaidó y te doy las condiciones para las elecciones del 2024, que capaz son el 2023, porque les ¿Viste? encanta O sea, provocar. Obviamente Ya lo dijo, bueno, el del mazo. Porque la figura de Juan Guaidó sigue teniendo problemas con respecto a los activos de la nación fuera. Y es un problema legal, que obviamente aquí ninguno de los dos es abogado, así que no vamos a ir más allá. Pueden buscar en internet e investigar ustedes, pero hay un problema legal con respecto a, por ejemplo, a Citgo, con respecto al oro en the UK. En el Reino En Unido. Reino Unido, Sí. yo digo, en fin, perdón mi Spanglish. Y hay cosas que como tú le explicas o cómo tú vas a cambiar eso, o sea, va a haber un conflicto ahí dentro, Ujú. porque entonces si no reconoces a Guaidó, ¿a quién le vas a dar eso? A la Ajá, Maduro. se la vas a dar otra vez al gobierno. Entonces es como, queda un interrogante. Como porque- hizo Colombia. como- Le dio números al gobierno de Maduro. Ya está. por Petro. Por Petro. Entonces, Entonces, bueno. hay varias cosas ahí que quedan interrogantes, porque al final salir del gobierno interino tiene cosas positivas para mí. O sea, yo ahora pienso que ya el gobierno interino es una figura obsoleta. Es una Agotada, ¿no? Está agotada. ¿Por qué? Porque como tú construyes algo nuevo a partir de algo que no sirve. Claro. O sea, tienes Es que, a Voluntad Popular así metido en el gobierno interino porque ahí les entra plata. Porque aquí no van a decir que no les entra plata. Plata que nadie sabe dónde viene, pero al final tampoco tiene... O sea, siento que sí tienen que decirlo, pero ya decimos Plata de cooperación internacional. O sea, tampoco... que ya va. Hay muchas personas dentro de la oposición que dicen, vamos a vivir de la cooperación. Claro. Vamos a vivir de la cooperación. Y Who the después fuckers. viven de elecciones que Y van a después vivimos de perder. elecciones. O De sea, levantar plata en ok. una campaña. Es como, papi, por favor. Después tenéis a PJ, yo creo que ya tenéis a PJ, Capriles ha hablado diciendo que ya el gobierno interior ya no sirve. Mm. Después salió Borges diciendo, ya va, que están haciendo aquí Capriles adentro. llegó a decirle gobierno de internet. Ah, claro. Imagínate y, lo le becerro. y también le dijo al gobierno de internet y que estaba muerto. Pero Capriles también está loco. En estos días salió un video diciendo que el gobierno había... Capriles, stop. Stop. Retírate, Capriles. Yo vi el video en las tejerías. Tengo que reconocer que están trabajando. Allá todo Así. el mundo haciendo su trabajo, todo Capriles, chévere. vete. Yo voy a votar por Maduro. De vaina no dijo eso. Exacto. Capriles, vete. Papi, ya. Anda con tu Anda a esposa y hacer tu familia, hija. anda a hacer Hace familia. familia, ya, papi. No Anda, vas- vete. No vas a gobernar así. Entiéndelo. Ya tú tuviste tu tiempo. Pero en fin. Sí, ya tu tiempo Pasó pasó. eso. 2 veces candidato. Exacto. Y lo dejaste pasar, ¿oíste? Ajá. Pero No lo olvides. yo quiero decir que yo fui una persona que apoyó, o sea, marico, tenía mis esperanzas y yo apoyé mucho el gobierno interino y yo decía, si habían hecho cosas y todavía Claro. lo digo, Es que quien no hicieron tuvo cosas. esperanza va a mentirte. Claro. O el chavista. Pero yo lo O sea, reconocía, yo decía, papi, todo el ellos mundo creyó. hicieron. Incluso una de las diferencias que antes, ahorita ya cambió mucho, por eso Venezuela hace 3 años, 2 años ya no es la Venezuela de ahora. Claro, todo O sea, no cambió puedes mucho. basar tu análisis de ahorita en lo que pasó antes, ya no es lo mismo. Claro, y no puedes seguir justificándote en el 233 4 años después. ¿Qué vas a hacer en enero? Otra vez juramentarte. Y algo Entre una asamblea que ya tiene 2 años que no ya no legisla. sirve. Y es como, Es como que estás haciendo. eso de basarte en lo legal te salió bien, pero ahora con un país que no se respeta la ley, ¿qué estás haciendo? O sea, yo no quiero caer... No, y la asamblea se terminó. Ujú. Y hay gente que todavía sigue siendo como que, no, yo todavía soy diputado porque la, Y no eres la diputado, una elección mierda. anterior no fue Y no eres legal diputado. tampoco. Entonces, ¿hasta cuándo está Y pospone? O sea, ya, papi, ya. Y aparte, yo no quiero caer en la comparación porque nunca voy a apoyar la que comparen y lo ponen en el misma balanza. No A son lo Maduro, mismo. O sea, a la oposición y Maduro nunca lo ponen en un lado, porque la oposición es una oposición que tiene sus errores, pero están luchando contra un gobierno que viola derechos humanos y está acusado de crímenes de lesa humanidad. Hay que dejarlo sobre la mesa, no es lo mismo. Y la oposición no comete el crimen La de oposición no lo está lesa haciendo. humanidad. O Si hay sea- casos de corrupción, fino, se atiende, pero no son Y ninguno también unos... es un síntoma unos de la malandros. decadencia del sistema político venezolano. Pero tú estás criticando algo, estás criticando a unas personas que moldean la ley a su beneficio y tú estás haciendo lo mismo. Tú estás agarrando una ley y estás volteándola para justificar quedarte en el poder. Claro, En porque poder, eran porque ¿qué 30 poder días. tenéis? Eran 30 días. Y ahora ¿no? vamos a 3 años. No, vamos a 4. Ah, Vamos a 1300 días. o sea, papi, stop it. O sea, ¿Qué vas ya, a o sea, hacer? si hay algo que te dice tu fracaso es eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el gobierno interino? ¿Cómo vas a solucionar el pedo de los activos? Haz algo, pero ya no puedes crear una estrategia en algo que está moribundo. Está ahí Claro. ¿Sabéis que el gobierno interino? Es alguien que si le quitáis la máquina se muere.
Ujú. Es inteligencia artificial. Inteligencia no. No, está en estado respiración. vegetal. Pero está como máquina. Si lo quitas Sí, de la sí. máquina, muerto. Exacto, estado vegetal. El que vio Grey's Anatomy está como Derek. Antes que Meredith le quitara eso. Mis amigos de Grey's Anatomy lo sabrán. Pero that's basically Que it. Guaidó es Derek, le dijiste, ¿no? Verga, no quiero compararlo con Derek. Pero bueno. Yo yo creo no que sé ni este quién es episodio... Derek. Bueno, yo lloré en ese episodio. Yo tengo una Ay, foto Dios de mío. mí llorando con Derek. Sí, o sea, Sí. es como que tú te creas novio de alguien que ya te terminó hace tiempo. ¿Sabes? Y Me como que no, gusta. todavía somos novios, lo que pasa es que ella no quiere. Me gusta esa Bueno, sí, analogía. Venezuela. O sea, el problema no es que uno es crisis de legitimidad. Sí. Uf. O sea, si ya la misma gente que te apoyó Y ya de no te legalidad apoya. creo que está... Bueno, no sé si de legalidad porque hay países que te siguen... Pero hay yo países no, que yo ya no me dijeron, quiero papi, meter en temas stop. legales porque con Nadie es temas de abogado derecho, aquí. sí, con temas juristas, cualquier interpretación es válida, no hay nada muy rara. Es casi como interpretar el tarot, interpretar la constitución en este país. Como, coño, Sí, vamos a es ver como qué te- mitología. Eso decía Mijares. No, Mijares no era. Briceño Iragorri. Ay, sí, Mijares. Que yo derecho amo. constitucional en Venezuela siempre ha sido lo mismo que mitología. De verdad. Es la misma De vaina. verdad, O sea, como que aquí la ley sirve para todo. Pero hay una verdad y es que si tú te basas en el 233, o sea, ya. Porque Ya. ya el 233 dice que eran 30 días, vas para 1300. Creo que es una manera de decir, bueno, no lo logramos, agarremos otro camino. Es el problema, yo también que hay un peo, porque no es así que esto es fácil, esto no es fácil. No, de bola que no es Pero fácil. uno le está quitando una piedrita en el camino al chavismo. Pero siento que también es una piedra muy grande para la oposición. Pero ¿qué vas a hacer después Yo siento de que es eso? una piedra más grande para la oposición que para el chavismo. claro. El chavismo sigue operando tranquilamente. Pero quiere a la platica de afuera. Claro, pero es menos obstáculo Para que tener él. la misma oposición dividida como está por el gobierno Todo el interino. gobierno está, marico, están agarrando durísimo. O sea, en la división de la oposición, el gobierno gana más que con los 1000 y pico millones que tienen afuera Entonces, congelados por sanciones, etc. ahí no sé si te apoyo, pero I got it. Pero es mi opinión. O sea, siento que La cosa es que la imagínate... división de la oposición es el mejor pero es que beneficio que tiene ahorita el gobierno. pero es que ellos lo propician. Obvio que lo Obvio. propician. O sea, como O sea, tú ellos lo dijiste, buscan. es la estrategia de cooptación que tú mencionaste. Ellos Es lo lo mismo. buscan. Pero el gobierno interino ya viene siendo la mayor diferencia que tiene la oposición. Sí. O sea, es lo que divide a Capriles de sentarse en la misma mesa con Leopoldo, con Borges, con todos estos carajos. Y aparte que hay mucha Porque desconfianza. unos están a favor del gobierno y otros no. Exacto, pero entonces ahora hay una Como división. estrategia, pues. El hecho de que hayamos visto o sea, ya hay medios que de Financial Times, CNN diciendo eso, yo digo que es crónica de una muerte anunciada. Eso va a llegar, la gente va a empezar a hablar de eso como nosotros estamos hablándolo y ya busquen algo. La cosa es que el timing es una plaza de mierda, porque ahorita están buscando hacer primarias, unas elecciones en 2000, capaz lo mueven para 2023, entonces vas a Guaidó empezar está como ahí medio candidato. entonces, está medio exacto, candidato, Guaidó ¿no? está ahí que, ay, ¿será que yo me lanzo? Está recorriendo el Entonces país. hay como tenéis un contexto que no te va a servir, porque no está, o sea, hay muchas cosas en contra. Entonces, mi perspectiva y mi análisis a mediano plazo de Venezuela es que Maduro evidentemente va a ganar las elecciones de 2024. Sorry. Por ahora eso es lo que parece. Sorry. En este país todo cambia. En este país Espero que sí, que cambie. Chávez no era popular en el 98 y ganó las Exacto. elecciones de repente. Exacto. Entonces puede surgir un líder carismático y popular que no sea de la misma oposición, que deja todo este gentío atrás y sencillamente se gane la presidencia. Eso puede pasar. Un tipo como el que salió en Colombia, que no ganó, que de vaina. El marico que era El empresario. ingeniero, Bueno, no me acuerdo. Que era feo. Rodolfo algo, ¿no? Ajá. X. Pero bueno. Eso ahora- puede pasar. Lo mismo pasó con Pedro Castillo en Perú. O sea, estamos a nada de que eso pueda pasar en Venezuela. Así que no sabemos realmente. Y bueno, esto fue lo que pensamos del gobierno interino. Si tienen otros comentarios, déjenlo aquí Si abajo. quieren más información de una fuente interna, como puede ser nuestro invitado que vamos a tener para Patreon, únanse. Así nos apoyan a seguir creando este contenido. Y pues pueden saber desde una perspectiva Interna. interna en qué se gastaron O sea, esa vamos plata, a preguntarle entre otras lo cosas. que ustedes quisieron, o sea, lo que todo Lo el que los mundo quiere patroncitos, preguntar. tenemos a varios patroncitos acá en el Zoom que les van a hacer Y preguntas vamos a hacer directamente. preguntas. Eso es parte de los y- beneficios de ser parte de nuestra comunidad. Exacto. Entonces, en conclusión, Quedamos a medias, así que síganos en nuestras redes sociales, en TikTok. Twitter a Mediaspot, en TikTok a Mediaspot, en Instagram a Medias Podcast, en YouTube denle aquí a Medias Podcast, denle a la campanita. like.
denle Comenten. like, Por lo menos un comenten. corazón si quieren, marico. No tienen que comentar Sí, muchas cosas. Pero los comentarios ayudan a que el algoritmo nos recomienda a más gente y nos consiga más ¿Qué gente. coño? Así que, En por el favor, último episodio comentaron burda. Los quiero mucho. comentaron mucho y a la gente le gustó mucho nuestra invitada. Así que gracias. Gracias a Verónica por venir en el episodio pasado. ¿Qué más? Nada, seguirnos, darnos 5 estrellas en Spotify o en cualquiera de las plataformas de audio. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.